Bueno, nuevamente pues agradeciendo a todos por su presencia. Vamos a dar inicio pues a este evento tan significativo para el observatorio. Quisiera cederle en este momento la palabra a nuestro coordinador nacional del Observatorio Internacional de Neumoconiosis, el doctor Ronald Caguana, que queremos desde el observatorio aprovechar para resaltar este liderazgo y este ímpetu de poder reunirnos el día de hoy para hacer el lanzamiento del observatorio en Bolivia. Miren, el observatorio es un sueño que nace en Latinoamérica y que tiene pues una vocación justamente de unión, y creo que Ronald lo está haciendo muy bien desde Bolivia, y pues nos hemos vocado todos pues a acompañarlo en este proceso. Así que sin más preámbulo, Ronald, te cedo el micrófono para que demos inicio al evento. Bueno, muchas gracias, estimado Mauricio. Ante todo, agradecer a Laboratorio SAE por permitirnos utilizar sus ambientes en esta actividad muy importante, en la actividad científica, que lo que busca es realzar una situación crucial para los trabajadores en Bolivia, ¿no? Que es atender sus necesidades en relación a dificultades, problemas, enfermedades que tienen. Y bueno, yo agradezco al Observatorio de Neumoconiosis por haber valorado todos los avances que hemos tenido con medicina del trabajo en Bolivia, y agradezco la confianza por parte del doctor Diemen Delgado, quien es el director general del observatorio. Bueno, se ha hecho una gestión con las sociedades, tanto de medicina del trabajo y de neumología, con lo cual estamos iniciando esta actividad, que es la inauguración, ¿no? Es en ese sentido, estimado doctor Diemen, doctor Mauricio, agradeciendo siempre el apoyo por parte de mis colegas, de ambas sociedades, el desprendimiento que han tenido ellos en favor de los trabajadores de Bolivia. Gracias. Bueno, vamos a entonces a seguir el programa del orden del día. Vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo de la doctora Ivette Miranda Flores, de la presidenta de la Sociedad Boliviana de Neumología. Adelante, doctora Ivette. Muy buenos días a todos los. Bueno, de inicio, agradecer mucho al doctor Diemen Delgado, director general del Observatorio Internacional de Neumoconiosis, Mauricio Fonseca, coordinador general de la Organización Internacional de Neumoconiosis, doctor Ramiro Mamani, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina del Trabajo, al directorio de la Sociedad Boliviana de Neumología y a todas sus filiales. Mencionar a la doctora Anet Zelaya, filial La Paz, Edgar Benítez, filial Santa Cruz, doctor José Zambrana, filial Potosí, doctor Marco Antonio Solís, filial Cochabamba, doctora Roxana Torres, filial Sucre, doctora María Rodríguez, filial Oruro. Colegas comprometidos que nos acompañarán y nos acompañan presencial y virtualmente en este evento de vital importancia para nuestro país, Bolivia. Muy agradecida con Laboratorio SAE por permitirnos hacer el uso de sus ambientes y permitirnos esta reunión tan importante. Mencionar que Bolivia es conocido desde la época colonial por el Cerro Rico de Potosí, siendo referente mundial en la minería, y hasta la fecha es la fuente más
importante de plata en la historia de la humanidad. La economía de Bolivia tiene un pilar muy importante, la cual está con la minería. No podemos dejar atrás esta situación actual, pero sin embargo denota esta actividad durante el proceso de la extracción del mineral que conlleva al deterioro de la salud de los trabajadores mineros, afectando no solo a sus familias, sino también a la sociedad en su conjunto. Agradezco enormemente a las autoridades y al representante del Observatorio Internacional de Neumoconiosis por darnos la oportunidad a la Sociedad Boliviana de Neumología, que a través de sus filiales podremos contribuir en la promoción de la salud y prevención de la neumoconiosis en los trabajadores bolivianos expuestos. Es esencial el trabajo multidisciplinario para generar recursos y políticas que coincidan con el objetivo común, que es el de la mejoría en la calidad de vida de nuestros trabajadores. Que hoy sea el inicio real y propositivo con este fin. Con estas palabras doy la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Siguiendo el programa del día, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Ramiro Mamani Calizala, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina del Trabajo. Él nos va a compartir un tema sobre el diagnóstico de neumoconiosis. Adelante, doctor Ramiro, el uso del micrófono es suyo. Muy bien, buenos días. Es un verdadero gusto, honor poder compartir con ustedes una pequeña presentación sobre el diagnóstico de la neumoconiosis. Pero más que todo es ya como que estamos en familia, todos neumólogos, todos médicos del trabajo, que prácticamente conocemos esta situación. Simplemente va como una motivación para trabajar en este tema tan importante. Existen muchos temas importantes en el país y uno de ellos es prácticamente la neumoconiosis. Realizar planes de erradicación de la silicosis. No tenemos aún el plan nacional de erradicación de la silicosis y menos aún de la neumoconiosis. Entonces queda mucho por trabajar en ese sentido. Pasé la presentación al doctor Ronald, no sé si lo tiene, por favor. Doctor Ronald. Doc, ya estamos solucionando. Denos un minutico, bueno. Bueno, entonces sigo aprovechando. La Sociedad Boliviana de Medicina del Trabajo, con más de 35, 40 años de actividad netamente científica, realizando trabajos de investigación en diferentes campos, rubros de la economía boliviana, ¿no? Como ustedes sabrán, Bolivia es un país eminentemente minero y la patología fundamental es la silicosis pulmonar, sin querer decir de que esta patología también se ha presentado no solamente en la minería, sino también en la cerámica, también la construcción, en las empresas metalúrgicas, etcétera, etcétera. La parte de la construcción de túneles, etcétera, no lo tenemos mucho en el país, así como lo tienen en otros países. Recuerdo cuando estaba en Londres, por ejemplo, el metro circulaba por unos túneles desde 7, 8 pisos, y yo decía, ¿no? En aquellos tiempos, seguramente los trabajadores sí conocían las silicos, al igual que otros países en desarrollo o desarrollados como Japón, etcétera, donde
Los túneles, la construcción de túneles, puentes, etcétera, es prácticamente muy, es bastante, están bastante avanzados en relación a nuestro país, pero nosotros todavía tenemos la minería, una minería que es de cooperativas y otra que es la minería, digamos, estatal. La minería cooperativizada es donde los propios trabajadores mineros son los que ponen sus planes de acción, entonces está muy poco desarrollado, pero algo vamos avanzando. Bueno, yo creo que ya se puede ver. Sí, Doc, ya vemos la presentación. Muy bien. Entonces, adelante, por favor, con la siguiente lámina. Bueno, como vemos, la neumoconiosis es algo que ha sido preocupación de personas interesadas en el tema, científicos, desde hace mucho tiempo, y ahí vemos reunidos a grandes personas. Seguimos, por favor. Siguiente. Bueno, la historia nos dice que la neumoconiosis ha afectado a los trabajadores durante siglos con registros de casos desde la antigüedad. Nosotros decimos que medicina del trabajo justamente nació con el hombre porque el hombre al aparecer en la tierra pues tenía que luchar por su alimento, por el sustento diario y al trabajar pues ahí es donde se ha visto expuesto a los diferentes riesgos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la neumoconiosis como enfermedad ocupacional surgió en el siglo XIX con la revolución industrial, fundamentalmente de ahí, pues, la exposición a este riesgo, al polvo, que se hace muy manifiesto. La investigación moderna ha profundizado la comprensión de sus mecanismos y ha impulsado búsquedas de medidas de prevención. Entonces, como un organismo fundamental en el diagnóstico, prevención de la neumoniosis, tenemos a la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, como antecedentes tenemos la primera clasificación mediante radiología, se propuso en 1930, en 1958 se estableció una nueva clasificación basada únicamente en los cambios radiográficos, es la clasificación de Ginebra de 1558. La OIT presentó en 1970 una publicación titulada International Classification of Radiograph of Pneumoconiosis. En 1968 en las Occupational Safety and Health Service, ¿no? Aquí podemos ver la definición de la neumoconiosis bastante simple, pero muy ilustrativa, ¿no? Definido como la acumulación de polvo en los pulmones y la reacción inflamatoria secundaria a esta, ¿no? Seguimos, por favor, las láminas. Seguimos una más. Ahí tenemos la definición, ¿no? Otra más, por favor. Seguimos la siguiente. Tenemos otra definición de la neumoconiosis que consiste en un grupo de enfermedades que se definen por la producción de tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito parenquimatoso de un polvo inorgánico, cuya naturaleza puede ser variada, permanente del intestino, del intersticio pulmonar. ¿Seguimos? Bueno, los tipos de neumoconiosis, silicosis, sílice cristalina, neumoconiosis de los mineros del carbón, silicatosis, asbestosis, caulosis, talcosis, siderosis, beriliosis, estañosis y neumoconiosis de los metales duros como cobalto en aleación con tuxteno o titanio. ¿Seguimos? Vemos algunas ilustraciones de estos minerales. Seguimos, por favor, la siguiente. Bueno, hemos dicho que como principal fuente
tenemos la minería, y nosotros tenemos la minería subterránea, es la más prevalente en nuestro país. Tenemos algunas de cielo abierto, como es Inti Raymi, que son las minas de extracción de oro, y también explotación en canteras, como son la explotación de cobre en Corocoro, ¿no? En la construcción también tenemos esta patología. En la industria cerámica, como sea tenemos industrias cerámicas como Gladimar, etcétera, donde el trabajador está expuesto a este riesgo. La perforación de túneles, apertura de caminos y trabajos en piedra. En trabajos en piedra también tenemos los picapedreros, ¿no? A veces hay picapedreros que trabajan de manera artesanal y pues, bueno, tienen una seguridad social, o sea, son trabajadores informales. ¿Seguimos? La neumoconiosis, los factores de riesgo generales tenemos la edad, el tiempo y la magnitud de la exposición, ¿no? Tenemos, siguiente, por favor, un caso bastante ilustrativo que nos muestra, seguimos, la siguiente. Esto más o menos es un caso que se repite en Bolivia muy frecuentemente. La primera fotografía tenemos a un trabajador minero con 16 años de exposición, ¿no? Y esas son las lesiones micronodulares de la silicosis, con 16 años de exposición. ¿Qué es lo que llama la atención en esta primera diapositiva? Es que es un trabajador de aproximadamente 30 años de edad. O sea, ¿qué quiere decir? Que él ha empezado a trabajar aproximadamente a los 16, 15 años de edad, ¿no? Y la siguiente fotografía tenemos ya un paciente un poquito más de edad avanzada, ya de unos 45 años, ya pero con 24 años de exposición al polvo. Como ustedes podrán ver, ya hay una fibrosis masiva progresiva. O sea, esa es la evolución. Realmente, como no hacemos énfasis en el aspecto de prevención, entonces todavía nosotros tenemos, no digamos la suerte, pero, o lamentablemente, de ver casos extremos. Lo que les muestro son casos todavía, no, ni siquiera son extremos, hay mucho más porque las medidas de prevención están muy poco desarrolladas, a diferencia de otros países como Japón, cuando ya empieza con una silicosis inicial. Entonces el trabajador ya es evaluado en su puesto de trabajo para ir a otro donde no esté expuesto a este riesgo que es el polvo. Otros factores de riesgo tenemos como las propiedades físicas, ¿no? Eh, Son aspectos a estudiar que no están todavía bien estudiadas. Algunos tienen la opinión de que en silicosis, como es una enfermedad tan, tan, tan antigua, que nace prácticamente, digamos, con el hombre, piensan que todo está estudiado. Sin embargo, hace falta tantos estudios, por eso de la alegría de poder ser parte de este observatorio para pues dedicarnos a la investigación. Necesitamos saber la concentración del polvo en el ambiente de trabajo, el porcentaje de sílice libre, necesitamos saber el tamaño de las partículas de sílice, necesitamos saber la cantidad inhalada, algunos otros factores dependientes del trabajador como el esfuerzo físico que realiza, enfermedades pulmonares concomitantes, el tabaquismo, la susceptibilidad individual. Imagínense, hemos tenido varios casos, dos hermanos que trabajan el mismo tiempo, en el mismo paraje, con la misma exposición, pero sin embargo uno está muy enfermo y el otro casi que no tiene silicosis. Existe ese tipo de aspectos a estudiar, ¿no? El uso de elementos de protección personal, como el pulmosan, y ahí, por ejemplo, hemos visto qué tan efectivo puede ser el uso. O sea, culturalmente a veces el minero, como no tiene conciencia de la gravedad de esta enfermedad, no lo utiliza. O a veces lo confunde con el machismo, ¿no? El que es macho pues entra sin nada a la mina y se expone al polvo, solamente con un pañuelo.
muchas veces se llega a ese extremo. O tenemos también en el sector minero la costumbre del acurico o el mascado de la hoja de coca. Se forma un bolo en la boca y eso no permite de que, de que, de que el pulmosán, por ejemplo, no selle herméticamente la cara. Entonces, deja abierto algunas partes para que el polvo pueda ingresar fácilmente. Entonces, son temas a estudiar, ¿no? Otras dependientes del medio ambiente de trabajo, eh, perdón, no sé si me están escuchando. Sí, doctor, estamos escuchándolo. Creo que salió de la reunión, ¿cierto? Sí, parece que ya no está. Nos está reportando unos problemas técnicos. Démosle un momento mientras podemos reajustarlos. Bueno, Hola, hola. doctor, lo estamos escuchando fuerte y claro. Sí, ya. Denme 5 minutos y termino, por favor. No se preocupe. Vamos adelante. Mm, Ronald, ¿nos puedes colaborar de nuevo, por favor, proyectando la presentación? Seguimos, por favor. Ronald, una más. Ya, estamos en los factores de riesgo. Entonces tenemos otros que son dependientes del ambiente de trabajo, como es el tiempo de exposición, las características del puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo que no tienen un sistema de aireación o ventilación adecuados y otras que sí que las tienen, otras que son secas y otras que son en ambiente húmedo. ¿No? Medidas de control del polvo, la altitud tal vez sí tiene también algo que ver porque hemos visto el desarrollo de la silicosis y fundamentalmente la eritrocitosis que a veces también hace confundir o incrementa las lesiones a nivel del pulmón, especialmente en los trabajadores a 5.800 metros sobre el nivel del mar, como son los trabajadores mineros de Chororque, porque ahí es donde están las minas. Otras dependientes de la altitud en poblaciones mineras, la hiperventilación pulmonar que se produce en esos lugares y la mayor entrada de polvo en el sistema bronquial. Seguimos, por favor. Entonces tenemos un estudio acá de una de nuestros miembros de la sociedad. Seguimos, una más, donde nos indica en un estudio descriptivo transversal, ¿no? De una revisión de 1.783 fichas del control periódico de salud, que es la actividad que realizamos, donde ha encontrado una prevalencia del 19.9%. En varios estudios que también mi persona ha participado, generalmente la prevalencia va entre 19, 20, 25 hasta 30% de la población. Y también vemos aquí las lesiones o características de la silicosis, ¿no? Una silicosis crónica simple con un 81%, en edades de 31 a 60, una silicosis crónica complicada, un 13%, y una silicosis acelerada un 5% y una aguda en un 1%. Seguimos, por favor. Bueno, ya es lo mismo, seguimos. Otra más.
Bueno, esto lo pasamos muy rápido. Sabemos que la clínica es la disnea, tos, síntomas generales, sibilancias crepitantes. ¿Seguimos? Acropaquias, dolor torácico agudo, podemos tener hemoptisis, cianosis pulmonares. Seguimos, por favor. Los principales pilares del diagnóstico tenemos la exposición laboral, ahí es donde tenemos que hacer mucha énfasis, lo que decía lo que decía el padre de la medicina del trabajo, dime dónde trabajas y te diré de qué padeces, ¿no? Después tenemos la clínica y los exámenes complementarios que son muy útiles. Seguimos, seguimos. Ya, bueno. Esto de la historia clínica, la anamnesis, los exámenes auxiliares, y en la anamnesis tenemos que hacer énfasis en edad, sexo, antecedentes familiares, hábito tabáquico, historia laboral, utilización de fármacos, antecedentes oncológicos, enfermedades sistémicas, etcétera. Seguimos. Bueno, sí o sí tenemos que tener una experticia en esto de la clasificación internacional de radiografías de neumoconos de la OIT. Entonces, sí, ya tenemos algunas personas especialistas en medicina del trabajo ya certificadas como expertos en la lectura de estas placas radiográficas, y aún seguimos insistiendo en esto, y tenemos programado, y ojalá se lleve a cabo, para junio hacer un simposio, una jornada para seguir formando expertos en la lectura de la placa de la neumoconiosis, según la OIT. ¿Seguimos? Entonces ahí vemos un poquito la evolución que ha tenido esto de las guías técnicas de la lectura de rayos X, eh, desde los años 70 hasta nuestra época, con pequeñas modificaciones. ¿Seguimos? Ahí está la hoja de lectura. Seguimos, por favor. La clasificación. Seguimos. Seguimos. Y el tratamiento, no existe un tratamiento, pero sí podemos dar oxigenoterapia para aumentar la cantidad de oxígeno, y otros medicamentos, y algo de rehabilitación pulmonar. ¿Seguimos? La prevención que es lo más importante, y ahí es también donde tenemos que llegar o arribar, que es el control del polvo fundamentalmente, y el control del polvo es pues a través de humidificar el ambiente de trabajo. De esa manera el polvo cae al suelo. Utilizar sistemas de ventilación, equipos de aspiración para reducir la concentración. Y si no podemos controlar con medidas de ingeniería, etcétera, etcétera, todos esos aspectos, pues iremos a los equipos de protección personal, y después al monitoreo regular de la exposición al polvo. ¿Seguimos? Bueno, un poquito más de prevención. Bueno, que lo vamos a ir trabajando, ¿no? En el tiempo. Seguimos, por favor. Bueno, eso es lo que quiero compartir como una presentación más de motivación que una presentación académica, ¿no? Entonces, nuevamente reiterarles de que mi agradecimiento por hacernos partícipe como personas activas en esto de la neumoconiosis. Ahora, como Sociedad Boliviana de Medicina del Trabajo, tenemos proyectado, yo creo que para septiembre, bueno, espero que la Sociedad de Neumología también esté plenamente de acuerdo, de hacer un simposio internacional de la neumoconiosis. Eso como planes futuros. Muy bien, sin más, pues podemos continuar con el programa, y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mamani. Qué interesante charla. Pues queremos ofrecerle a todos pues unas disculpas por los problemas técnicos y de conexión. Sabemos pues que estos inconvenientes son imprevisibles. Doctor Mamani, por su impecable presentación, muchísimas gracias, y por su valioso recorrido que nos ha brindado sobre la realidad de la neumoconitis en Bolivia.
Su exposición ha sido sumamente ilustrativa y enriquecedora. Vamos a dar continuidad pues con el programa y vamos a darle el uso de la palabra a... Estimado Mauricio, ¿sí, dime? vamos a dar curso a la doctora Noemí Cortés. Ah, ok, Ella en este momento se encuentra en la Ciudad de México. Y bueno, voy a pasar a darle lugar a la presentación, estimado. perfecto. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve clara. Ok, permítame, por favor. Bueno, la Buenos días. doctora Noemí, permítame presentarle. Ella es especialista neumólogo, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Ella ha estudiado la especialidad en el Instituto Nacional del Tórax en la gestión 2014. Tiene alta especialidad en enfermedades pulmonares y intersticiales, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, en la gestión 2018. Es máster en Medicina del Sueño por la Universidad Europea de Madrid y cuenta con un fellowship de neumología intervencionista ALAD en curso gestión 2024-2025. Bueno, damos la bienvenida a la doctora Noemí. Por favor, siga adelante. Muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Es un tema muy importante que tenemos que tocar por la prevalencia en nuestro país. Yo voy a tocar más el punto de tal cual como una neumoconiosis desde el punto de vista de la fibrosis pulmonar. Vamos a intentar tocar estos tópicos como definición, diagnóstico, fisiopatología, parte del tratamiento, acercándonos a lo que realmente conocemos hasta el momento con los avances y los avances recientes. Como una clasificación general de todas las fibrosis pulmonares, este es el cuadro que lo conocemos, que no tiene relación con ninguna de las fibrosis pulmonares idiopáticas. Estas son solamente las que son provocadas por, la primera son las puras neumonías intersticiales, como la neumonía intersticial no específica, organizada, una linfoidea, aguda asociadas con bronquiectasias, con neumonía organizada, predominantemente fibrinosa. Las otras son las asociadas a diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, las más comunes, artritis reumatoide, esclerosis, lupus, Sjögren, vasculitis. Las que son de predominantemente afección de la vía aérea con presentación de quistes, entre ellas histocitos de Langerhans, las linfaproliferativas, linfangioliomatosis, proteinosis celular, la sarcoidosis. En este grupo nos vamos a centrar el día de hoy, son las secundarias exposiciones. En exposiciones podemos tener una neumonitis o una neumonitis asociada a la inhalación de polvo orgánico o de polvo inorgánico. Los polvos inorgánicos principalmente nos producen estas, las ocupacionales, y los polvos orgánicos, cualquier tipo de inhalación, sea o cualquier antígeno en específico, provoca neumonitis por hipersensibilidad. Existen otro tipo de exposiciones en relación al uso de medicamentos. Entre ellos puedo citar el enalapril, la beleomicina, el metrotrexate, que produce una fibrosis pulmonar en menos de 7%, la gemcitabina, otras radioterapias físicas dirigidas a la cavidad torácica, sea de mama o alguna otra, pero que haya recibido radioterapia directamente en la cavidad torácica. Otro tipo de usos por drogas ilegales, por ejemplo, la heroína, la cocaína, el crack. Otras posinfecciosas en nuestra época que nos ha tocado pasar por COVID, las posinfecciosas virales por influenza, por COVID y otros que están asociadas con bronquiectasias más EPID. Nos ocupamos de este grupo entendiendo que está dentro de esta clasificación como exposicionales por polvos inorgánicos. La definición que todos la conocen es una fibrosis pulmonar causada por la inhalación prolongada de diferentes sustancias inorgánicas, polvos minerales o metálicos que generan cambios inflamatorios y fibróticos. Sabemos que es un problema de salud ocupacional a nivel mundial y principalmente está en trabajadores expuestos.
El sílice, que es el mineral más común que tenemos en el ambiente, tiene dos formas. La principal forma es dos formas, cristalina y amorfa. La forma cristalina la forma amorfa, perdón, es buena. Está ubicada en diferentes partes de la Tierra, pero la otra, la sílice cristalina, es la mala. De esta sílice cristalina proviene de fósiles marinos y está en diferentes formas, en forma de cuarzo, cristobalita y trimidita. La inhalación de esto es lo que nos asocia con algún tipo de fibrosis pulmonar de causa exposicional. La disposición de estos tres minerales se encuentra el cuarzo en las piedras de granito en un 30%, la pizarra en 40% y la arenisca en 99%. La toxicidad del sílice se da porque una vez de que ingresa al organismo, se inhala una partícula pequeña, menos de 5 micras, ingresa e interactúa con una superficie acuosa ya directamente en el alveolo y eso genera la formación y liberación de radicales y daña las células alveolares. Con todo este daño, lo que se produce es una cascada inflamatoria, como en las otras fibrosis pulmonares que las voy a describir a continuación: liberación de interleucina, factor de necrosis tumoral, y lo que provoca la precipitación y la mantención de un estado inflamatorio continuo. Si ese estado inflamatorio continuo progresa, continúa, porque sigue habiendo una exposición, se genera la fibrosis pulmonar. En este esquema, para dar a entender las causas en general de todas las fibrosis pulmonares, esto no es específico de silicosis, porque en silicosis hay una diferencia que es la inflamación. Aquí en este mecanismo es predominantemente el factor fibrótico. Una vez de que vemos aquí, este es el alveolo o la superficie, una célula es dañada por injuria. La injuria puede ser por envejecimiento, una persona más de 50, 60 años, el uso continuo de tabaco, genética predispuesta, inhalación de virus, ¿no? Que ha habido algún virus que ha afectado aquí, o la exposición ambiental. En este caso, lo que hace es de que existe un daño celular primero y se activa una respuesta inflamatoria inmune. Todo esto hace llamar a las células para la reparación, macrófagos, linfocitos. Si esto continúa, existe reclutamiento de fibroblastos, más macrófagos, más linfocitos, más fibroblastos, y se llega a formar un coágulo de fibrina en vez de donde debería estar la célula, que es la X, el espacio. Se llega a formar la fibrina. Continúa este mecanismo y empieza a hacer la progresión y la proliferación más la migración de miofibroblastos al tejido. El alveolo, sería esto, y está empezando a ser reemplazado por otro tipo de células de tipo fibroblásticas. Continúa este estado inflamatorio fibrótico y empieza a haber diferenciación en el mismo lugar de miofibroblastos. En relación a si esto persiste, se llega a formar una matriz extracelular y esto condiciona la persistencia de la fibrosis. Este mecanismo está descrito muy ampliamente en la fibrosis pulmonar idiopática. En las otras fibrosis que son de causa autoinmune y otras, hay diferencias por las células proinflamatorias que se producen en diferentes lugares. En este cuadro también quiero mostrar dónde actúan diferentes medicamentos antifibróticos que estamos todavía viendo, ¿no? Si se pueden utilizar en las neumoconiosis. Hay algunos estudios en relación a esto. Es el nintedanib y la pirfenidona. Ambos actúan en dos puntos específicos. Evitan la progresión de los fibroblastos al lugar donde está la reparación celular, en ambos casos. Los materiales principalmente asociados a las neumoconiosis, como ya lo dijo el doctor, silice, es este silice, el asbesto y el polvo de carbón, entre los más principales. Epidemiología, vemos que está principalmente en países en desarrollo como los nuestros. Nuestro país es ampliamente minero. Tenemos diferentes tipos de minas. Muchos mineros no usan protección, la mayoría. Algunos que tienen un reglamento más estricto si los usan.
Algo nuevo que en relación a silicosis o neumoconiosis es que está existiendo la fabricación de encimeras de cuarzo. El cuarzo es como ya lo vimos, mm, básicamente sílice y en lo que está formándose son materiales de construcción, principalmente para cocinas, encimeras, para paredes, pisos, y están habiendo algunos nuevos estudios en relación a la aparición de este tipo de neumoconiosis asociado a este tipo de exposición. Como sabemos, en el mundo existe la priorización de materiales baratos que se puedan utilizar y que sean de larga duración. Y si estos sí son. En nuestro país y en América Latina, la silicosis sigue siendo la forma más prevalente. Este es un cuadro ya muy antiguo, pero muy importante, me parece, con la producción de sílice a nivel mundial en la relación de asbestosis, silicosis y las neumoconiosis, vemos que en el año 2000 todos los puntos lo que está pintado en rojo era la producción, ¿no? Se producía más de 10.000 toneladas. Ya con las nuevas normativas, los estudios que salieron, la presencia de bastantes neumoconiosis en diferentes personas, del 2016 al 2019 sí bajó significativamente en incidencia. Esto son cuadros de incidencia, son casos nuevos registrados, pero en relación a prevalencia, se mantiene igual. Aquí en verde vemos que son por asbestosis, en morado que por silicosis y aquí estos que son por las neumoconiosis. No hubo un cambio a la larga, así con las primeras exposiciones. En Bolivia, nosotros, esto es algo que saqué y ustedes me van a ayudar a confirmar. En 1989 en Bolivia se ratificó que existe un convenio con la OIT para el uso seguro de asbesto y la protección de los trabajadores, pero esto no implica una prohibición total. Sí puede regular y controlar su uso. Sin embargo, según estos datos comerciales, en 2022 Bolivia importó aproximadamente $341.000 en productos relacionados con el asbesto, principalmente de países como Chile, India y Perú. No asbesto en paredes, ¿no? En otro tipo de materiales de construcción. En relación a actualización para esto, ¿no? Nuevas neumoconiosis que estuvieran apareciendo que no fueran por polvo de carbón, inhalación de carbón u otro, son las piedras artificiales. Este material es ampliamente utilizado en encimeras de cocina, baño, y lleva cuarzo y lleva otros componentes más asociados y se vio que tiene más del 90% de la forma de sílice cristalina. Este estudio, que lo tomé de aquí, él realizó un estudio de estos pacientes, les hicieron biopsia y vieron que lo que tenían en pulmón eran nódulos silicóticos, tal cual, y eran todos, o sea, porque estaban expuestos a este tipo de piedras artificiales. En relación a la patogenia, nuevamente son partículas muy pequeñas, menos de 5 micras, que forman la activación de macrófagos y la liberación de factores proinflamatorios, y eso predomina a una fibrosis intersticial progresiva. Diferencias clave entre neumoconiosis y fibrosis pulmonar idiopática. Principalmente la causa. La FPI es idiopática, no se identifica ningún tipo de causa. La neumoconiosis es debida en la anamnesis a la inhalación de polvo inorgánico. Los mecanismos son diferentes. Esta es activación anómala de fibroblastos, como lo describí, pero ¿en qué se parecen? Que hay una inflamación crónica. Si la carga está, o sea, si el paciente sigue expuesto, sigue expuesto, sigue expuesto. Claro que aquí tenemos diferencias, ¿no? En la forma aguda y en la forma crónica, pero si el paciente predispone, puede desarrollar una forma crónica si nunca ha desarrollado una forma aguda de silicosis. El patrón tomográfico de la fibrosis pulmonar idiopática es ya descrito. En la parte inferior, panalización. En la parte superior puede haber reticulación y afectación pleural periférica. En la neumoconiosis está la afectación es perilobular y se forman los mismos nódulos silicóticos, forman conglomerados, se unen y forman los nódulos fibróticos, que son meramente mineral atrapado. ¿Cómo funciona la respuesta a los antifibróticos? En FPI está descrita. Nintedanib, pirfenidona y otros medicamentos que están en ensayo. La neumoconiosis es dudoso. Hay algunos estudios y eso ya tiene que ser valorado de acuerdo a criterio médico.
una imagen de nódulos silicóticos que vemos creada por inteligencia artificial. Las manifestaciones clínicas, bueno, pues, como neumólogos médicos, conocemos son síntomas crónicos de insuficiencia respiratoria. Disnea, depende del grado en el que se lo identifica el paciente, que puede ser progresiva, tos con presencia de expectoración o no, los estertores, las acropaquias, como un paciente con con insuficiencia respiratoria crónica. Y el diagnóstico nos ayuda bastante el anamnesis, a qué se dedica el paciente, la ocupación, qué tipo de material trabaja. La radiografía de tórax nos aproxima al diagnóstico. Lo que principalmente encontramos es el patrón retículo nodular y la TACAR, una tomografía de alta resolución con más de 300 cortes, con un 1 a 3 milímetros de corte, nos da un diagnóstico temprano, incluso nos ayuda a detectar de forma temprana la silicosis hasta esperar una radiografía de tórax. Las pruebas de función pulmonar, principalmente patrones restrictivos, pero eso ya cuando está un poco más avanzada la neumoconiosis. Asociado puede tener un paciente obstrucción, sí, porque puede tener también afectación bronquial, periférica. El tratamiento, aquí todavía seguimos no existe tratamiento porque es meramente exposicional, ya, eso es antes de tratamiento es la prevención. El manejo es sintomático, depende si requiere la utilización de algún broncodilatador, oxígeno asociado y la rehabilitación pulmonar. Para una prevención ya de la enfermedad como tal y no antes de que desarrolle las neumoconiosis es vacuna antigripal, antineumocócica, ya cuando tenemos a un paciente diagnosticado. En relación a tratamiento, ¿se puede dar antifibróticos en la neumoconiosis? Es lo que todos nos preguntamos como neumólogos. Y pues hasta el momento no hay nada descrito con evidencia que nos diga si utilicen en tal caso, en una progresiva, no hay. Pero tenemos estudios chiquitos, pequeños, con modelos experimentales aún, en los que no se ha concluido que se tenga que utilizar este tipo de antifibróticos. Por ejemplo, aquí vemos, motivo por el que utilizaríamos, porque sí tenemos una justificación, es aquí, donde puede actuar, en donde mostré en el primer cuadro, en la activación de miofibroblastos, evitar la activación de los miofibroblastos y la producción de colágeno. Esa sería la justificación del uso de un antifibrótico. Pero cuando en fibrosis pulmonar tenemos un término que se llama fibrosis pulmonar progresiva y la fibrosis pulmonar progresiva se refiere cuando a un paciente que lo estamos controlando y tiene una FBC, estoy dando un parámetro aleatorio, digamos, de 3 litros y de repente en su siguiente control de 6 meses esos 3 litros se convirtieron en 1 litro, ¿no? Ha bajado 1 litro o digo 2 litros de FBC. En esos casos se define como una fibrosis pulmonar progresiva. Y para otro tipo de fibrosis pulmonar que no sean las neumoconiosis, estamos obligados a utilizar un antifibrótico en base a la evidencia. Sin embargo, aquí no. Aquí tenemos que evaluar caso por caso, ¿no? Y aquí veo, estos son estudios que lo tengo de aquí, lo pueden revisar. En ratones con silicosis inducida, se mostró que el nintedanib redujo la inflamación y la deposición de colágeno, pero no hay ensayos clínicos en humanos. En humanos los estudios son limitados. Este de China del 2022 sugirió que el nintedanib podría ralentizar la progresión, pero los datos son insuficientes para recomendar el uso generalizado. Y en este pequeño ensayo clínico sobre asbestosis mostró cierta estabilidad funcional con pirfenidona, pero sin impacto para la progresión hacia fibrosis. En relación a la OIT, ya el doctor lo ha hablado, yo voy a hablar muy poco de esto, pero es un pequeño resumen que me estoy mostrando, es del 2022, la forma de evaluación de las radiografías, los puntos claves que son digitales, se usa este programa, el DICOM, y nos permite la telelectura. Existe también avances en inteligencia artificial para la lectura de tomografía, para la identificación temprana de los nódulos, para la identificación temprana de fibrosis. Y el objetivo es estandarizar. En este cuadro vemos que primero establecen las reglas de la radiografía. Tiene que estar bien tomada, ser una de buena calidad,
Y si ven las clasificaciones de las opacidades parenquimatosas, las evalúan en 12, depende del tamaño, ya desde aquí P, Q, R hasta aquí, con este tipo de formas. Si son redondeadas, si son irregulares, la presentación de grandes opacidades, el tamaño de 1 a 5 milímetros, más de 5 milímetros, si ocupa todo el lóbulo superior o es más grande que el lóbulo superior derecho. Y en relación a pleura, la localización de pleura está al lateral, calcificada, en la extensión. Para nosotros como neumólogos es la TACAR, lo que utilizamos al momento de diagnosticar al paciente. Es sensible o es sensible para la detección Pablo, que precoz. te muestro cómo se pone. Doctora, su micrófono, por favor. Ah, ok. Se silenció. Perdón. Estoy TACAR. Para nosotros como neumólogos, de atacar, pero evidentemente que la radiografía es la aproximación al diagnóstico cuando empezamos a evaluar al paciente. Nódulos submilimétricos, un patrón de fibrosis pulmonar temprana, podemos ver coalescencia de las mismas granulomas y engrosamiento pleural. Algunas tomografías para llevarnos algo más son nódulos silicóticos que vemos en estas dos tomografías aleatorias. Puede ser un tipo de presentación y aquí son los mismos nódulos silicóticos que hacen coalescencia, no es el mismo paciente. Y hay aquí afectación pleural, la afectación pleural es bilateral y en la mediastina vemos que estos nódulos silicóticos están calcificados, también hay calcificaciones en regiones ganglionares. Cuando un paciente progresa mucho, se siguen viendo los nódulos silicóticos y estos coalescen, incluso puede ser un pro para desarrollar enfermedades tumorales. En conclusión, es una enfermedad que sigue en desafío para salud pública, medicina ocupacional, los neumólogos. Requerimos siempre las primeras medidas preventivas para no llegar a los casos más severos. El diagnóstico temprano y la actualización de los profesionales son claves para enfrentar esta problemática en 2025 y los próximos años. Muchas gracias. Doctora Noemí, muchísimas gracias a usted. Queremos extenderle un agradecimiento por su excelente presentación. Su intervención ha sido no solamente clara, sino enriquecedora y de gran valor para todos los asistentes. Apreciamos profundamente su compromiso y su contribución con este espacio tan importante del conocimiento. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, voy a darle paso ahora a el distinguido doctor Edgar David Benítez. Él es neumólogo y endoscopista. Es actualmente el presidente de la Sociedad Cruceña de Neumología y nos va a acompañar dentro del programa, pues, con el tema de un recorrido justamente sobre la neumoconiosis. Adelante, doctor Edgar, el micrófono es suyo. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, estamos escuchándolo. Muy bien. Pediría que me ayudaran a compartir el material enviado. Voy a prácticamente mencionar referente a una actividad que hemos llegado a hacer con un grupo de pacientes que han trabajado en la mina. Habiendo revisado trabajos que se habían hecho en China y también en Colombia, entonces buscamos aquello con el fin de poder realizar el lavado broncoalveolar en los pacientes que han sido expuestos hacia la mina. La que sigue, por favor. Entonces, encontramos un grupo de pacientes con los cuales pudimos llegar a trabajar. La que sigue. Vamos a agradecer a los profesores, el doctor González Montaner, a la doctora Lilian Castro Zorrilla y Nicolás Aguilar, que en Oruro lo conocen porque él ha sido un alumno mío de la broncoscopía. Gentileza de los conocimientos recibidos sobre este tema, a la doctora Lilian Castro Zorrilla, pues es brillante
en este tema, lo cual en algún momento, si fuera posible, invitarla para que pueda compartir sus conocimientos que tiene al respecto. La que sigue. Bien, los temas que se puede desarrollar sobre el lavado broncoalveolar, los tres primeros no los vamos a tomar en cuenta y solamente nos dirigimos hacia la utilidad del lavado broncoalveolar, y el otro hecho es el lavado broncoalveolar que realizamos en pacientes con neumoconiosis. La que sigue. El lavado broncoalveolar es un procedimiento muy sencillo que nos va a contribuir con el rescate de material celular y bioquímico. De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder estudiar diferentes patologías y a diferente edad gracias a este lavado broncoalveolar que se denomina también la biopsia líquida del pulmón. La que sigue. Consiste en la instilación de solución fisiológica tibia y lo cual nos va a dar en primera instancia el muestreo de diferentes gérmenes que podríamos rescatar, VAR, micológico, citológico, virológico, gérmenes comunes, parasitológico, ¿sí? Y de esa manera entonces podremos hacer un estudio, pero es un estudio en algún segmento enclavando el endoscopio. La que sí. Es una técnica que no está muy estandarizada, pero sí es compatible para la ATS y de esa manera tranquilamente se puede en enfermedades infecciosas, como en la HIV, por ejemplo, patologías asociadas, o en enfermedades no infecciosas, como la coniosis, por ejemplo, entonces es de gran utilidad. ¿La que sigue? Decíamos, es una biopsia líquida. Es rica en elementos y estos elementos que nos van a dar una pauta para diferentes patologías. La que sigue. Entonces, acá hay un trabajo importante que rápidamente lo vamos a pasar, cómo debemos cuidar la muestra para que de esa manera llegue al laboratorio y veamos la diferencia entre lo que es el recuento celular entre fumadores y no fumadores, por ejemplo, en el lavado broncoalveolar. Y fíjense cómo tenemos el rescate de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, proteínas y elementos celulares que nos están mostrando. La que sigue. El VAL nos va a dar para poder estudiar diferentes entidades patológicas, que entre ellas están las interstizopatías. Fíjense cómo podemos tranquilamente, la que sigue, tranquilamente podemos entender cómo en el inmunocompetente, en el inmunocomprometido, tiene la utilidad correspondiente, las neumonías atípicas son beneficiadas y los porcentajes que se alcanza como para tener el diagnóstico correspondiente. La que sigue. De esa manera, también las neoplasias son, ¿no es cierto?, beneficiadas con este procedimiento de lavado broncoalveolar. La que sigue. Y fíjense que en enfermedades oportunistas es alta, ¿no es cierto?, la sensibilidad y la especificidad. Entonces, por lo tanto, el que tengamos que saber la técnica adecuada como para realizar esta toma de muestra, pues va a ser importante como para que tengamos un paneo exacto de lo que no es la patología que tendría nuestro paciente. La que sigue. Acá también se orienta entre lo que es algunas patologías, los fumadores, la sarcoidosis, pacientes con corticoterapia, ¿no es cierto? Y esas diferencias tanto de soluciones que vamos a encontrar en los pacientes producto de su patología de base o en este caso que sean tabaquistas. La que sigue. Otras patologías que también se llegan a buscar el diagnóstico a través de este procedimiento, lo cual es muy importante e interesante, esa asociación que puede haber entre la silicosis y la tuberculosis, entre otras, la que sigue. Otras que contribuyen tanto al diagnóstico como para ver el seguimiento del paciente. Entonces, de esa manera también será factible de que el paciente no solamente se hace un solo procedimiento, sino que podrá repetirse como para ver la evolución que tiene del mismo. La que sigue.
Para diagnóstico tenemos estas tres patologías que son las que se llegan a beneficiar. Producto de aquello, entonces el lavado broncoalveolar es el punto alto en cuanto a su procedimiento a realizarse. La que sigue. Contribuir al diagnóstico, y ahí está la que nos interesa en la ocasión, es la silicosis, ¿no es cierto? Tenemos muchas entidades patológicas que van a beneficiarse, en este caso, que no son netamente infectológicas. Entonces, estas también son beneficiadas con su diagnóstico. La que sí. El manejo y la evolución, ahí lo que estaban conversando en forma antelada, ¿no es cierto? La fibrosis pulmonar, esta a su vez ahora ya está mejorándose su material de estudio con la criobiopsia, entonces ya aquello va a ir modificándose con el tiempo, ya que tenemos que entrenarnos a través de este procedimiento, que es la criobiopsia, con la cual podremos obtener mejor proporción de material que una biopsia común, la que sí. Ya en tema debemos entender que la patología coniógena está dada por polvos inorgánicos, orgánicos y la emanación de vapores y gases que estos van a impactar sobre el parénquima pulmonar. ¿La que sigue? Dependerá mucho lo que estaban señalando, la cantidad, el tamaño, la forma, la composición y algunas propiedades que tengan estas partículas como para que puedan impactar a nivel del alveolo. Es la partícula menos de 0,5 micras la que va a estar en la intimidad, ¿no es cierto?, a nivel del alveolo. La que sigue. La que sigue, por favor. Y fíjense que en alguna revisión hemos encontrado que la silicosis puede asociarse con otras patologías, la tuberculosis, el lupus, la artritis reumatoide. Entonces, debemos tomar en cuenta hasta con las neumoconiosis atípicas, entonces de tal forma que es importante el procedimiento en sí, como para esclarecernos que amén de la neumoconiosis podamos estar frente a otra patología. ¿La que sigue? En esta ocasión llegamos a trabajar con una cantidad de pacientes que ellos se interesaron por el hecho de que percibían accesos de tos y disnea, y la disnea que se exacerbaba con el esfuerzo, de tal manera que habiendo hecho referencia a unos estudios anteriores que tanto en Colombia designan como lavaje pulmonar, y en un grupo de chinos de mina de carbón habían hecho similar trabajo, entonces empezamos a hacer el estudio. ¿La que sigue? En un número de 12 pacientes de una cantidad importante de estudios, la mayoría de ellos presentaban una tos seca, bladisnea, una saturación que fluctuaba en término aceptable. Esa auscultación siempre ha sido de una ventilación ruda, con crépitos, roncus aislados, en las bases en la mayor proporción de nuestros pacientes. ¿La que sigue? Se han hecho los estudios previos para realizarse el estudio de lavado broncoalveolar. Entonces, haciendo los controles, algunos llegan a hacerse todos los estudios y otros no. Entonces, y en algunas circunstancias, los pacientes también tienen la opción de retirarse y negarse al mismo. Entonces, tenemos un estudio final de 10 pacientes. ¿La que sigue? La intubación se hace en nasolaringia, se prepara una solución fisiológica a 37 grados y lo que hacemos es el lavado de cada uno de los segmentos. Entonces, de esa manera se intenta recuperar un 60% de cada lóbulo lavado, un buen porcentaje para que de esa manera entonces hacemos la remoción de lo que serían las partículas de sílice que se encuentran a nivel alveolar. ¿La que sigue? Pese a eso,
por ser una patología difusa, lo que se hace es el lóbulo medio se toma como muestra o como representativa y de tal manera que se hace una entrega al laboratorio para hacer gérmenes comunes, micológico, VAR, citológico a todos y cada uno de ellos. Entonces, se ha hecho un estudio prácticamente que podría saltar a alguna patología o no, pero se les ha hecho el muestreo correspondiente. La que sigue. De los resultados, ha habido uno que terminó con una tuberculosis. Y casualidad que, bueno, técnicamente el paciente nos ha tildado que nosotros le habíamos implantado la tuberculosis, pero bueno, cosas que pasan cuando uno va trabajando en ello, y estos fueron los resultados. La que sigue, realizó su tratamiento sin ningún problema. Complicaciones, uno de ellos presentó fiebre, post-estudio una tos incoercible, caída de la saturación. Convengamos que la presencia del equipo endoscópico dentro de la vía aérea está reduciendo ese espacio muerto, entonces de tal manera que sí va a haber menos aporte, más aún en el hecho de que se instila y se aísla o se secuestra una parte de los lóbulos, quedan prácticamente embebidos en solución fisiológica, pues excluyen estos y pueden dar un descenso de la saturación. ¿La que sigue? Se mandó a estudio citológico y una luz polarizada para muchos, los cuales ha dado de que había los cuerpos birrefringentes, dando la constancia de que sí habíamos retirado algunas partículas. En esa muestra del lóbulo medio es donde se hace el estudio aquello para constatar de este hecho. La que sigue. Y el lavado broncoalveolar, entonces fíjense la presencia de los macrófagos, cómo quedan prácticamente expuestos a estas partículas, y en ese intento de querer sacar a la partícula del medio, entonces también hay la posibilidad de que nuestros macrófagos terminen con su vida. Entonces es esto lo que tenemos que entender, qué sucede, ya que se convierte en un círculo vicioso donde pues la mortalidad de un macrófago hace de que se formen sustancias que van a generar también componente fibrótico. ¿La que sigue? Bien, es esto lo que hemos traído. Agradecer al comité y principalmente pues alegre de poder estar compartiendo con Lilian Capone, que es colega y amiga, y contento de estar con todos ustedes, de poder empezar a generar otro tipo de actividad en beneficio de nuestros pacientes. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. De verdad, es todo un honor y un privilegio haber escuchado cómo está abordando todo el tema desde Bolivia. Muchísimas gracias por su presentación. Voy a dar continuidad al programa. Está con nosotros el doctor Boris Inca Castro. El doctor Boris es médico especialista en medicina del trabajo, tiene un magíster en salud pública y diferentes especialidades y diplomados en educación y en prevención de enfermedades ocupacionales. Doctor Boris, adelante, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, muy buenos días a todos los presentes y también muy agradecido por la invitación que nos ha realizado. Vamos a hablar acerca de un tema que es el estado del grado de invalidez por inhalación de polvo neumoconiótico. Voy a tocar acerca de algunos datos que se han recabado en relación a algunos programas que aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, se realiza en favor de sus trabajadores, que es sobre todo el sector minero. Bueno, no voy a hablar mucho de la definición, lo han definido muy bien mis antecesores, que es una forma de fibrosis pulmonar que es producida por los polvos respirables. Doctor Boris, perdón, Y- se ve la presentación como no en forma de pantalla completa. Perfecto. Ahora sí, no sé si se puede ver. Eh, No, seguimos viéndola como si
estuviera en forma de editor. Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, eso lo vamos a entonces solucionar. Un momento, por favor. O no sé si me pueden ayudar. Estoy ahorita con compartir, pero no sé si lo pueden ver ahora. Sí, se puede ver. Ahí te puede dar mi doc en pantalla completa. Sí, está en pantalla completa. No sé si lo pueden ver. Bueno, de todas formas, voy a tal vez enviar esa presentación Pero, para... doc, si quiere, puede continuar, pero debe ir pasándole diapositiva a diapositiva para que lo vamos viendo. Perfecto. A ver, voy a intentarlo. No sé qué problema ha habido. Ahora sí, está en pantalla completa. No, doc, lo vemos en editor, pero puede ir bajando las diapositivas y ya nosotros vamos pasando. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a hablar, ya también han definido acerca de lo que es la silicosis, ¿no? Las formas de la cristalina, microcristalina, la morfa, la exposición. Vamos a hablar sobre todo en esta parte que es el sector minero en nuestra región, en un país andino, minero. Vamos a ver que es una gran importancia. También tenemos otras, la cerámica, la pintura. Bueno, entre las manifestaciones clínicas que son más frecuentes en nuestro medio tenemos la disnea de diferentes clases, de acuerdo a la clasificación, la tos que es muy prevalente, la hemoptisis y el examen físico que en muy raras ocasiones, sobre todo en estadios iniciales, no se ve tanto ni mucha clínica, pero sí es prevalente algunos roncos y sibilancias. Voy a dar aquí un poco de énfasis a las formas clínicas de la silicosis. La silicosis en sus formas clínicas se divide en una crónica simple, crónica complicada, acelerada y la aguda. Y por último, que es la fase terminal de la silicosis, que es la fibrosis masiva progresiva. Esto también tiene la división en cuanto al tiempo de exposición. La crónica se divide en crónica simple y crónica complicada. Ambas son mayor o igual a 10 años de exposición, donde en la radiografía vamos a ver ya nódulos, en la simple menor a 10 milímetros y en la complicada mayor a 10 milímetros. En los síntomas, como ustedes pueden ver en la fase de la crónica simple, no hay síntomas, pero sí en la complicada ya empieza a haber tos y disnea. La función pulmonar, vemos que en la crónica simple la función pulmonar está normal y en la crónica complicada vemos que ya hay un patrón obstructivo, también puede ser restrictivo o mixto. Ahora, de acuerdo al tiempo de evolución, también tenemos la acelerada, que es de 5 a 10 años su aparición. En la radiografía, la PA de tórax, podemos ver nódulos y masas de rápida progresión y los síntomas también son referidos como disnea y tos, ¿no? Y la acelerada también tenemos un patrón, perdón, la función pulmonar tenemos un patrón obstructivo y hasta restrictivo. La aguda, que no es muy frecuente, es el tiempo de exposición de menos de 5 años. En la radiografía tenemos un patrón acinar bilateral, los síntomas de disnea, una insuficiencia también respiratoria. Y la función pulmonar, ahí ya tenemos un rápido deterioro. Y por último, la fibrosis pulmonar, que viene a ser ya la fase terminal de la silicosis, de la neumoconiosis, en la cual se ve un tiempo de exposición mayor a 10 años. En la radiografía vemos un patrón retículo nodular difuso. Los síntomas ya son más, ya hay más clínica, tenemos una tos, disnea progresiva y acorpaquias. Y en la función pulmonar ya tenemos, sobre todo, prevalece un defecto restrictivo y también difusión de descenso de la difusión. Acá en Bolivia sí tenemos una asociación grande con la tuberculosis, lo que llamamos la silicotuberculosis, donde voy a mostrar algunos datos en cuanto a algunos estudios, más que estudios, programas de controles periódicos que se han realizado. El síndrome de Kaplan, como ustedes pueden ver, este fue escrito en trabajadores de minería de Reino Unido,
Y esto es caracterizado porque existe una asociación del factor reumatoideo positivo con la silicosis, que también existen nódulos fibróticos que son de 0,5 a 5 centímetros. El síndrome de Kaplan, acá en Bolivia, por ejemplo, la artritis reumatoidea es considerada una enfermedad profesional. Muchos dirán, no hay una relación tal vez de riesgo y exposición. Sin embargo, acá hace muchos años ha habido un sector, y prácticamente es el sector minero, que es uno de los más fuertes en cuanto a la organización sindical, que hizo una conquista social, una presión al gobierno de turno, y pues ahora en la lista de enfermedades profesionales en Bolivia, la artritis reumatoidea es parte de una enfermedad profesional y sobre todo con lo que dice la literatura, el síndrome de Kaplan. También es el síndrome de Erasmus, donde la literatura menciona que es la asociación de sílice y la esclerosis sistémica. Bueno, los laboratorios, pues en la sílice, en exposición a sílice, carecen de polvo neumoconiótico, de especificidad diagnóstica, pero acá en Bolivia los utilizamos porque, como ustedes saben, un país y sobre todo la región, quien les habla, la región de La Paz, de altura, tiene pues una relevancia en cuanto a la identificación y la asociación de la eritrocitosis patológica de altura o secundaria. Las pruebas de función pulmonar, ¿no? Vamos a ver que en la literatura nos dice que pueden ser en estadios iniciales, generalmente nos dice que son normales, y en las avanzadas ya podemos encontrar ya desde patrones restrictivos, obstructivos, incluso ya viendo un poco más allá, las gasometrías en las fibrosis ya nos dan una mayor alteración. Y acá, sobre todo en La Paz, solo tenemos un lugar donde realizan la difusión de CO2, que es el Instituto Boliviano de Altura, pero sin embargo no tenemos todavía una gran cantidad de pacientes que eso le realizan. Vamos a hablar acerca de la experiencia que hemos tenido en un seguro de salud que es acá en Bolivia, que es la Caja Nacional. Es un seguro, uno de los más grandes, yo diría el más grande de la seguridad social, que tiene dentro de sus programas efectuar los catastros pulmonares y controles periódicos de salud. ¿En qué consiste? Es realizar una historia ocupacional que es elaborada por un médico del trabajo, donde se determina cuál es el cuadro clínico, el tiempo de exposición, lo que hemos mencionado anteriormente. Nosotros realizamos la radiografía PA de tórax para determinar, ¿no?, el grado de la silicosis, y para esto tenemos un equipo portátil móvil que nos desplazamos a los diferentes lugares mineros, y también tenemos un equipo de laboratorio, ¿no?, que también desplaza todos los equipos hacia los centros mineros. En cuanto a acá, quiero hacer un poco de énfasis como en la organización minera, sobre todo en Bolivia. Lo que más predomina son las cooperativas mineras, seguidos de las empresas estatales y empresas privadas mineras. La cooperativa minera, para que tal vez conozcan, son pequeñas asociaciones autónomas, pero tienen un largo historial de apropiación, eso quiero que noten, largo historial de apropiación de yacimientos mineros, sean estatales como privados, ya que muchos yacimientos, ya que trabajan en muchos yacimientos mineros, pero acá hay una particularidad, ¿no? Sin considerar asesoramiento técnico ni practicar seguridad industrial. Eso significa que las cooperativas, pues ellos no tienen un empleador, no tienen un patrón. Ellos mismos son sus patrones, ellos mismos trabajan bajo diferentes circunstancias. En cuanto a las ocupaciones más frecuentes son denominadas, uno que es el de mayor categoría por la labor que realiza, que es el maestro perforista. ¿Y qué es el maestro perforista? Es un operador de interior mina, entrenado, calificado y habilitado, cuya tarea específica es utilizar las máquinas perforadoras o martillos neumáticos para realizar los taladros para la voladura, ¿no? Entonces, el maestro perforista es uno de los trabajadores con mayor riesgo la exposición de este polvo neumoconiótico. El ayudante perforista, pues, es el que colabora con el maestro. Tenemos otro que es el carrilano,
que es el operario que instala, repara las líneas de decauville de las vías de transporte de trenes. Como ustedes saben, tenemos pues rieles dentro de las bocaminas, de las minas, donde esto sirve para el traslado del mineral. El chasquiri, que es el trabajador minero que limpia y transporta la carga de los topes o rajos, manualmente o también puede utilizar los equipos. Acá también tenemos el matapalo, o también llamada enmaderador, que es el personal encargado de la enmaderación dentro de la mina. Y por último tenemos, y este es un trabajo frecuente en nuestro medio, la palliri, que generalmente son mujeres dedicadas a la selección del mineral en forma manual en las canchaminas, ¿no? Estas son las más prevalentes dentro de la ocupación de las mineras, de las cooperativas mineras. La epidemiología, bueno, hay diferentes bibliografías. Se estima que 23 millones de trabajadores en China están con afección, 1.5 millones en India, 3.2 millones en Europa, 2.2 millones en Brasil, que están en riesgo de la exposición de sílice. Voy a hablarles de nuestra realidad, la epidemiología en Bolivia. Esta tengo como fuente la Caja Nacional de Salud, que es un seguro, el más grande de nuestro país, de Bolivia, donde tenemos en diferentes lugares, ciudades, por ejemplo, en departamento de Potosí, Oruro y La Paz, que son los más mineros en el país de Bolivia. Vemos que la prevalencia va más o menos en Potosí, que llama la atención, de un 51 hasta llega a un 61% de prevalencia de la silicosis. En Oruro también tenemos en algunas empresas, como la empresa Guanuni, que de acuerdo a esta fuente, que el 2020 registró hasta un 58%. En La Paz, lo más elevado que fue es el 26%, que en una cooperativa minera. Ahora voy a hablar acerca de cómo fue una recopilación de datos de un programa que se realiza en este seguro, que es la Caja Nacional, que es el control periódico. Desde la gestión 21 hasta la 24, se ha registrado un total de 2.556 trabajadores mineros que atendidos, de los cuales se ha detectado 491 casos de silicosis. En cuanto a la clasificación de las formas clínicas, se ha encontrado Que no me gusta. la silicosis simple, se ha encontrado 301 casos, la complicada 144, en la fibrosis masiva progresiva, pues se ha encontrado 31 casos y en la silicotuberculosis se ha encontrado 12 casos. Bueno, vamos a hablar acerca del estado de invalidez, acerca de la neumoconiosis, ¿ya? Esto es una recopilación desde el año 2016 al 2019, ya que eso se tiene se puede tener acceso de acuerdo a los archivos. Esto es, nosotros en Bolivia tenemos un seguro de largo plazo, donde ahí se califican los grados de invalidez de diferentes patologías. Vemos en este cuadro, nos da a conocer que la cooperativa minera es la que más inicia el trámite de invalidez, seguido por la minería estatal y por último la minería privada. Para esto, acá en Bolivia tenemos nosotros un manual que se llama el Manual de Calificación del Grado de Invalidez. Y para esto nosotros lo que hacemos es tener este manual, habilitar médicos, ¿sí? Para que tengan la potestad de calificación. Y la tabla que ustedes pueden ver es cómo se pondera, cómo se valora una invalidez por polvo de neumoconiosis, ¿no? Se toma en cuenta las placas radiográficas, se toma en cuenta la disnea, las pruebas de función respiratoria, la saturación de oxígeno y tenemos diferentes horquillas, como pueden ver en la clase 1, va de 0 a 15, la clase 2 16 a 30, la clase 3 de 31 a 50, la clase 4 de 51 a 70 y la 5 de 71 hasta 90. De acuerdo a esa tabla, que es de acuerdo al manual de calificación de invalidez, acá en Bolivia se toma en cuenta todos esos parámetros para ponderar y asignar un porcentaje de invalidez. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que se ha visto en nuestra
revisión que se ha realizado, como les decía, desde el 2016 al 19, que es lo que se tiene a mano, puesto que aquí hago un paréntesis, Bolivia atravesó pues una transición donde anteriormente las AFPs, la administradora de fondos de pensiones, manejaba el seguro de largo plazo, vale decir, la otorgación de rentas de invalidez, de jubilaciones y otras prestaciones. Actualmente ya esto se hace cargo una gestora que es parte del sistema estatal. ¿Qué se ha visto en caso de neumoconiosis? Vale decir, las fases iniciales de la silicosis pulmonar crónica simple, se han identificado 215 casos, que vale al mayor porcentaje, 41.3, ¿sí? De 16 a 30%, con un número de 155, que equivale al 29.8%. Tenemos la de 31 a 50, que se han identificado 100 casos, y de 51 a 70%, 45, y mayor a 70, prácticamente solamente 5 casos. Vale decir, la fibrosis masiva en sus fases ya terminales. Acá nosotros podemos ver que en las primeras filas vemos que equivaldrían a la silicosis pulmonar simple, donde la literatura, si bien nos dice que las funciones respiratorias son las que nos dan parámetros normales. En la complicada sí ya podemos ver una alteración tal vez restrictiva. Y si ustedes ven esta tablita donde se pondera las calificaciones de invalidez, vemos pues que un mayor porcentaje vendrían a ocupar en la clase 2 y en la clase 1, perdón, y después en la clase 2. Entonces vemos que si bien existen patologías, estas patologías de polvo por neumoconiosis no están en su forma pura, vale decir que la calificación se hace en forma integral. Y como les decía, acá en el sector minero existe también patología hematológica, las eritrocitosis patológicas de altura o secundarias, donde estas patologías también son ponderadas, son sumadas al porcentaje de calificación. En cuanto a lo que respecta esta tabla que nos muestra, entonces vemos que gran parte encajan en la clase 1 y en la clase 2 de la ponderación del grado de invalidez por inhalación de polvo neumoconiótico. Bueno, asimismo, quiero hacer conocer, ¿no?, que este manual de calificación que estoy mostrándola acá en esa tablita, pues data desde el año 2001, ¿no? No se ha actualizado por diferentes circunstancias, pero lo que nos llamaba la atención es que si bien existen radiografías que pueden ser bastante considerables, la prueba de función respiratoria no es así, no va de acuerdo a lo que podemos evidenciar en una placa radiográfica o en la evaluación clínica. Entonces vemos que sí, en las fibrosis podemos encontrar alteraciones ya en la función respiratoria de las gasometrías, difusión de CO2, pero en la radiografía con la espirometría no. Entonces aquí es donde surge el problema y los diferentes sindicatos mineros, los mismos trabajadores mineros, pues expresan su disconformidad, puesto que tal vez en la radiografía valorada por cualquier especialista puede pues describir las anomalías tal vez aparatosas, pero en la función respiratoria no. Como algunos decían, puede deberse a que nuestras espirometrías pues no tienen valores que están de acuerdo a la altura, ¿no? Los valores de los espirométricos no están de acuerdo a la altura. No hay un estudio actualmente en nuestro país que nos diga los valores para la capacidad vital forzada, el BF1 o el TIFNO son tales, pero sí tenemos de otros países que se manejan en nuestro país. Entonces, puede ser una hipótesis que por eso es que las radiografías no tienen una correlación con las pruebas de función respiratoria, específicamente la espirometría. Bueno, también ya terminando esta parte de lo que es este tema, acá ustedes pueden ver el fondo, donde es una empresa minera que es Biloco, donde también existe un sector minero, ¿sí?
Y como ustedes pueden ver también en la última diapositiva, no sé si, bueno, acá está. Nosotros tenemos también acá en la altitud, ¿no? Los que vivimos, que La Paz está a 4.100 metros, específicamente hablando de la ciudad del Alto, ¿no? Donde pueden ver que La Paz está pues todo rodeado de los nevados y la ciudad se encuentra ahí. Imagínense tener también, existen muchos lugares mineros donde es similar a lo que están viendo, ¿no? Tenemos nevados donde ellos hacen digo ellos, los mineros explotación y los campamentos son similares a lo que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto tener una evaluación, ¿sí? Sobre todo urge tener valores espirométricos de acuerdo a la altitud, ¿no? Ahí yo creo que en gran manera, pues la Sociedad Boliviana de Neumología y sobre todo quienes están en la organización de este evento internacional nos pueden colaborar, puesto que sería en bien y en beneficio de nuestros trabajadores. Muchas gracias y les agradezco por ese tiempo. Muchas gracias. Expresamos su profundo agradecimiento con el doctor Boris Inca por su valiosa participación y esta presentación de datos actualizados de gran relevancia. Vamos a dar paso ya a la parte, ya finalizando la actividad. Voy a pedirles y agradecerles que puedan encender sus cámaras, a los que puedan como tal, y les voy a hacer dos anuncios importantes antes de dar el paso para la inauguración protocolaria. Una es que nos han solicitado desde las directivas de las sociedades científicas en Bolivia que propongamos de qué temas quisiéramos abordar más adelante. Yo voy a dejar aquí voy a iniciar unas preguntas para que nos cuenten qué temas les gustaría que se abordaran en siguientes espacios académicos acerca pues de este tema de la neumoconiosis. A los que quisieran participar, pues ahí está en la cajita de preguntas para que nos respondan. Voy a darle paso a mi compañera Carol Castillo de Colombia para que demos continuidad con la inauguración. Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar aquí. Un honor. Muchas gracias, Mauricio. Saludos a nuestro naciente capítulo Bolivia. De verdad, bienvenidos a todos por estar en este espacio y espero de verdad que podamos coincidir muy pronto en nuestras actividades futuras. Y bueno, para continuar con nuestro acto protocolario, hay dos cosas de las que le quiero hablar. Primero, queremos invitarlos de manera muy especial a que nos acompañen este próximo martes 25 de febrero para que nos acompañen en un webinar súper importante en donde vamos a estar hablando de un caso clínico sobre neumoconiosis granulomatosa y nos va a estar acompañando el doctor Gabriel Alejandro Reales Ornelas, que nos va a estar comentando todo esto. Ya vamos a estar hablando de temas bien importantes con respecto a este tipo de neumoconiosis, así que los invitamos a todos a que se conecten. Vamos a tener obviamente diferentes horarios, así que estén muy pendientes. Aquí ya Mauricio nos está proyectando el slide con toda la información. Ahí tienen el código QR para que por favor puedan hacer su inscripción. Y bueno, para continuar entonces vamos a darle la palabra a nuestro querido profesor Diemen Delgado, director general del Observatorio Internacional de Neumoconiosis, para que nos dé la apertura oficial a este nuevo capítulo de Bolivia. Bienvenidos nuevamente. Un abrazo para todos desde Colombia. Buenos días, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerle a cada uno de ustedes que están presentes de este momento muy relevante, muy importante para nuestros países y especialmente para Bolivia. Agradecer también a la doctora Ivette Miranda Flores, que es presidenta de la Sociedad de Neumología, el doctor Ramiro Mabani Callisaya, que es el presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Bolivia. Y yo creo que hay que hacer una conjunción en cuanto a estas dos sociedades que demuestran la unión y demuestran el conocimiento en cuanto a estas patologías que nos interesa, que es la neumoconiosis. En primer lugar, voy a hacer una especie de reflexión acerca de las ponencias. El doctor Ramiro Mamani Callisaya nos hizo
una presentación histórica sobre el proceso de la neumoconiosis y de la especialidad de medicina del trabajo allá en Bolivia, y también de lo que ellos hacen en cuanto a la lectura de radiografía de tórax con técnica OIT. Luego vino la doctora Noemí Cortés, neumóloga clínica, que tuvo esa amabilidad desde México, poderse conectar y poder transmitir sus conocimientos. Y aquí yo me quiero profundizar porque lo que hemos buscado eh, desde la directiva del Observatorio Internacional de Neumoconiosis es la medicina del trabajo, transformarla también en un campo clínico, y ese campo clínico es la neumología, es decir, los médicos del trabajo debemos de tener conocimientos en cuanto a patología respiratoria. Y la doctora Noemí nos ha dado de manera con mucha certeza ese punto de vista de lo que es la parte clínica. Y entonces a todos los miembros del observatorio, yo creo que ese es el mensaje que nos acaba de mostrar la doctora Noemí en cuanto al abordaje clínico, al abordaje. También hizo una premisa fisiopatológica y también hizo una premisa de tipo de tratamiento que nos deja completamente eh, muy expectante en los lineamientos, cómo debemos trabajar en los diferentes países de América. Yo también acá está el doctor Anselmo López Guille de España, que nos permite ver a Bolivia como un país con un nivel académico y de conocimiento de esta patología muy avanzado, que posiblemente está dado por la problemática epidemiológica que ellos tienen al ser cooperativas, ¿cierto? Al ser cooperativas, y que fundamentalmente ellos trabajan especialmente fracturando la piedra. Noemí Cortés, mis felicitaciones. Me alegra mucho que siendo una mujer muy joven, estás ya con un nivel académico que probablemente pronto en la Asociación Latinoamericana del Tórax vas a manejar y vas a ser la presidenta y la directiva de la mesa de intersticiales. Así que felicitaciones. El doctor Edgar Benítez Anibarro, neumólogo, también nos dio una pauta eh, de que no solamente el tamizaje de trabajadores expuestos a polvo neumoconiógenos debe ser dada por una radiografía de tórax, en este caso una radiografía OIT de tórax, sino que también nos abrió la pauta, y eso también es el propósito del Observatorio Internacional de Neumoconiosis, que no solamente la lectura de la radiografía de tórax nos va a permitir detectar o pesquisar esta patología en comento, sino que existen muchas pruebas, los cuales son muy útiles para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Él nos habló de lavado bronquialveolar, nos habló de la luz polarizada con la presencia de estos cristales birrefringentes, nos habló de biopsias, y yo quiero esto ponerlo en la mesa, en la conciencia de todos aquellos médicos del trabajo, que evaluar una radiografía de tórax con técnica OIT, a pesar del entrenamiento que tengamos, muchas veces nos vemos focalizados en opacidades redondas, opacidades irregulares, y somos conscientes que posiblemente sea una neumoconiosis, ya sea por sílice o ya sea por asbesto o ya sea por otras partículas inorgánicas, y muchas veces el diagnóstico diferencial debe verse visto más allá. Ya puede ser una sarcoidosis, puede ser una briliosis, puede ser otro tipo de patología, como bien lo mencionó la doctora Noemí, dentro de la fibrosis pulmonar idiopática. Hay más de 200 patologías que voy a colocar una palabra que creo que no es correcta, pero lo voy a decir, que puede simular una neumoconiosis. Así que tenemos que prepararnos de manera más profunda, ya que no nos podemos permitir, como decía el doctor Boris Inca, nos ha entregado una visión desde el punto de vista de la evaluación médico-legal, que no nos permitan cegarnos. Es decir, tener en nuestros países de América, o en Europa, o en Asia, y Australia, identificado como silicosis, siendo que no es silicosis, sino que es otra patología. O también, por ejemplo, una sarcoidosis en personas diagnosticadas, y que en verdad es una silicosis u otro tipo de neumoconiosis. Entonces, esta postura que gracias al doctor Ronald Caguana, que es el coordinador nacional de Bolivia, que nos ha permitido
este lineamiento académico, científico, basado en datos duros, epidemiológicos, nos da una pauta de que hay muchas cosas que debemos de seguir trabajando. Esta transferencia de conocimiento que nos acaba de dar Bolivia, de sus dos sociedades, la Sociedad de Neumología y la Sociedad de Medicina del Trabajo, nos permite seguir trabajando y nos permite justificar por qué la existencia del Observatorio Internacional de Neumoconiosis. Nos falta mucho que trabajar, nos falta mucho que transmitir. Imagínense que ya el doctor Boris Inca nos habla de que el síndrome de Kaplan ya está dentro de las evaluaciones médico-legales. Eso no ocurre en ningún otro país. Ya está instalado entonces este capítulo de Bolivia del Observatorio Internacional de Neumoconiosis y también indicarles que en este momento Chile, donde yo resido actualmente, es la sede oficial del curso B-Reader de la NIOSH de los Estados Unidos. Entonces tenemos ya en América Latina una sede oficial del curso B-Reader de la NIOSH, lo cual nos permite tener ya un acercamiento de los países de la región. Vamos a, pronto en la última semana de marzo, van a llegar representantes como alumnos de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Perú y también de España, lo que nos permite dar un avance muy importante en esta primera versión del curso de B-Reader que pretendemos que ocurra 2 veces al año, acá como dije anteriormente en la sede de Chile, y lo que nos va a permitir entregar mayor conocimiento y que nos va a permitir hacer ese cortocircuito en el cerebro de que aparte de la radiografía de trasfondo de Goité, tenemos que tener mayor capacidad de percepción clínica para un buen diagnóstico diferencial. Existen muchas brechas, porque de lo que hemos estudiado, hemos evaluado muchas veces, una vez que uno confirma o a través de una radiografía estas opacidades posiblemente asociadas a neumoconiosis, muchas veces uno lo confirma con un TAC de tórax. Y muchas veces también existen debilidades en cuanto al aspecto de la imagenología, estoy hablando ya de la radiología, para poder confirmar o descartar. También nuestro propósito es que se involucren las sociedades de radiología de Bolivia, se involucren las sociedades de radiología de todos los países. Acá ya en Chile ya tenemos acercamiento con la Sociedad Chilena de Radiología, porque tenemos que tener ya bases, un constructo en el cual debemos de hacer las cosas bien. Una vez que una persona tiene una incapacidad o una evaluación médico-legal por silicosis, no solamente afecta al trabajador, sino también afecta a la familia, a la comunidad y al Estado. Y hacer un buen diagnóstico de neumoconiosis debe ser certero. No podemos colocarle diagnóstico de silicosis a personas que no tengan silicosis o personas que no tengan asbestosis, o los clínicos, no colocar una sarcoidosis o una fibrosis pulmonar idiopática, siendo que hay una neumoconiosis. Ese es el mensaje que yo les quería transmitir. Están todos invitados, a los que no pertenecen al Observatorio Internacional de Neumoconiosis, a que pertenezcan. Felicitaciones, Ronald. Muchas gracias, doctor Ivette Miranda, presidente de la Sociedad de Neurología de Bolivia. Muchas gracias, doctor Ramiro Manuel Guisaya, presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Bolivia. Felicitaciones al doctor Edgar Benítez, al doctor Boris Inca y a la doctora Noemí Cortés, que nos dio una clase magistral. En este momento damos por inaugurado el Observatorio Internacional de Neumoconiosis, capítulo Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, buena hora. No sé, Ronald, si quieres dar algunas palabras ya de cierre de esta actividad. Claro que sí. Bueno, a todos los colegas, agradecer por este desprendimiento que tienen en favor de los trabajadores de Bolivia, en favor de toda la población boliviana. Tenemos muchas cosas que trabajar.
Tenemos muchas actividades que debemos empezar a gestionar. Tenemos muchos lazos que realizar entre distintas especialidades, empezar a mejorar el conocimiento que tenemos con respecto a la neumoconiosis. Bolivia tiene esa capacidad, como ustedes han visto. Bolivia tiene grandes profesionales y que, bueno, nos va a permitir que saquemos en alto, ¿no?, lo que es Bolivia. Y bueno, lo que a mí me motiva y veo que hay muchos colegas que también acompañan a esta situación, es hacerlo en favor de los trabajadores de Bolivia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y para despedirnos entonces le vamos a pedir a aquellos que no tengan encendidas sus cámaras que por favor prendan sus cámaras para tomarnos una foto. Mauri, ¿me ayudas porfa con la captura? Vamos a ir prendiendo entonces todas nuestras camaritas porque este es un momento muy importante, de verdad que sí, entonces vamos a estar todos en esa publicación, bien, bien importante. Muchísimas gracias de verdad a todos. Vamos a la cuenta de 1, 2, tu mejor sonrisa. ¿Listo? No se nota por la luz. Ya. Hagamos la última porque se conectaron otros más. Okay. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Un feliz fin de semana. Felicitaciones a Bolivia. De verdad, qué gran ejemplo, qué gran apertura y de verdad, muchas gracias a todos. Doy por finalizada esta reunión. Adiós a todos.